granjero humilde, es atacado en su finca, pero su perro aparece y hace algo que impacta a todos. Bajo el sol abrasador de una mañana cualquiera, José Secada, Conseco, un hombre de piel oscura y manos curtidas, caminaba descalzo por el sendero de tierra que bordeaba su extensa propiedad. Su facenda, heredada de su abuelo, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con campos de maíz, frijoles y algunos árboles frutales dispersos aquí y allá. Tesley, uno no habría adivinado que semejante extensión de terreno perteneciera a ese hombre humilde y de ropas ajadas que, a pesar de poseer hectáreas enteras, prefería subsistir con lo justo, durmiendo muchas veces en un catre sencillo y alimentándose de lo que la tierra generosamente le proveían seca. Era un hombre de pocas palabras. Su mirada profunda reflejaba una mezcla de serenidad y cansancio. Aquella mañana, con la camisa de algodón empapada en sudor, avanzaba como de costumbre con su viejo sombrero de paja puesto, observando los alrededores para asegurarse de que todo marchara bien en su pequeña gran fortaleza natural. Su mayor anhelo siempre había sido honrar el legado de su abuelo, quien le enseñó que la tierra, si se cuidaba con esmero, devolvía con creces lo que uno invertía en ella. Y eso era justo lo que se hacía, cuidar, amar y respetar cada palmo de terreno que, a ojos inexpertos, parecía monótono, pero que para él representaba la memoria viva de su familia y de toda su historia en su camino de regreso a la casa. Notó algo inusual entre la maleza, a un lado de la carretera de tierra roja. Unas cajas viejas, aparentemente abandonadas, se amontonaban en un rincón. A Seca no le gustaba la idea de ver desperdicios en su propiedad, por lo que se acercó para inspeccionar y retirar lo que fuera que estuviera allí. Al aproximarse, escuchó un leve gemido, casi imperceptible. Con el corazón comenzando a acelerarse, se inclinó para escarbar entre las cajas, y se encontró con un pequeño pastor alemán, un cachorro sucio y aparentemente desnutrido. Tenía algunas heridas en las patas y la mirada asustada de quien no comprende por qué la vida le ha mostrado tanta crueldad a tan temprana edad. En ese instante, Seca se detuvo y sintió el pecho oprimido. Recordó el día en que, siendo un muchacho, había visto a su abuelo rescatar a un perrito en condiciones similares. El recuerdo se superpuso al presente, y él, sin pensarlo dos veces, tomó al cachorro con suavidad, cuidando de no lastimarlo. Lo levantó, con una ternura que contrastaba con su apariencia a veces hosca y silenciosa, y, con el sombrero inclinado sobre el rostro, susurró palabras de consuelo al pequeño animal. Tranquilo, amiguito, ya estás a salvo. Vamos a cuidarte como mereces. La ruta hasta la casa fue corta, pero el cachorro, tan débil, gimoteaba con cada paso. Seca sentía que sostenía una vida frágil, que pendía de un hilo, y no se permitió acelerar el paso ni temblar de nervios. Con la calma que lo caracterizaba, llegó a la humilde construcción de madera envejecida, donde vivía. Era una casa sencilla, una sala con piso de concreto, un par de cuartos, un baño rudimentario, y, al fondo, una cocina con una vieja estufa y una mesa de madera, en la que apenas cabían un par de sillas allí. Sobre la mesa, Seca depositó al cachorro, acercándose luego a su pila de paños limpios para envolverlo. Lo primero que hizo fue limpiar las heridas con agua tibia y un poco de jabón neutro. El animal, aunque asustado, parecía comprender que esas manos rudas lo estaban ayudando, y dejó de temblar a medida que sentía la calidez de las compresas. Seca buscó un ungüento que guardaba para las heridas de los animales de la granja, y lo aplicó con cuidado en las patas y las orejas sucias y arañadas. Cuando terminó de curarlo, vio que los ojos del cachorro volvían a llenarse de esperanza, o al menos de un brillo menos opaco. Te llamaré Thor, murmuró Seca, casi en un susurro. Será un nombre que te dé fuerzas. Limpió y seco. Terminó de secar al pequeño, lo acurrucó en una caja con mantas viejas que había junto a la cocina y le ofreció un poco de leche. Al principio, Thor se mostraba reacio a comer, pues su cuerpo parecía resentir toda la debilidad acumulada, pero de a poco empezó a lamer la leche con creciente avidez. Seca no pudo evitar sonreír al ver que el cachorro, contra todo pronóstico, luchaba por vivir. Esa misma noche, la luna brillaba sobre los campos y el canto de los grillos resonaba como siempre en el silencio del campo. Seca se sentó en el porche de la casa con un cigarro apagado que solía llevar en la boca, más como compañía que, por vicio, y cerró los ojos un instante, sumido en sus pensamientos. Recordó a su abuelo, arrodillado en la tierra, enseñándole cómo preparar el terreno para la siembra. Sus manos grandes y ásperas
tan parecidas a las suyas ahora. Revivía el recuerdo de su esposa, fallecida muchos años atrás, y el dolor que lo había empujado a encerrarse en sí mismo, evitando nuevas relaciones y amistades. Se preguntó si quizá el destino le había enviado a Thor para darle una nueva razón de compañía, más allá de la soledad que había adoptado como rutina esa primera noche. El cachorro durmió en la caja acondicionada en la sala, acurrucado entre mantas, y Seca se quedó en una mecedora vieja, velando el sueño de su nuevo compañero. Un par de veces se levantó para revisar que todo estuviera bien, y en una de esas ocasiones se sorprendió al ver a Thor mirándolo fijamente con sus grandes ojos oscuros, como si supiera que debía agradecerle de algún modo. Seca sintió que algo se conectaba en el aire, una vibración cálida que atravesaba la noche y sellaba un lazo único. Pasaron los días, y Thor lentamente recuperó fuerzas. Seca lo llevaba con él a recorrer la granja, primero con pasos cortos, porque el perrito aún cojeaba un poco. Se detenían junto a los cercados donde pastaban algunas vacas, ovejas y cabra. El cachorro, sorprendido, levantaba las orejas cada vez que un animal emitía algún sonido, y Seca reía con esa risa contenida, que por mucho tiempo había permanecido dormida en su interior. El lugar estaba siempre impregnado de olores intensos, el perfume húmedo de la tierra, la madera de los cercados, el aroma tenue de las flores silvestres. Todo parecía cobrar más vida con la presencia de aquel perro al que había rescatado Anne con el paso de la semana. Thor se convirtió en un cachorrito, más ágil y juguetón. Deambulaba junto a Seca, oliendo cada rincón, persiguiendo insectos, saltando en el barro. Seca lo observaba con atención, corrigiendo su comportamiento cuando se extralimitaba, pero siempre con dulzura. Las noches en la granja se hicieron más amenas porque Thor ocupaba un sitio importante en la pequeña familia que Seca era, la cual, antes de su llegada, estaba conformada básicamente por el sonido del viento golpeando las ventanas y el recuerdo persistente de los ausentes a medida que pasaban los meses. Thor se convertía en un pastor alemán fuerte y robusto. Su pelaje, antes deslucido, adquiría brillo y vigor. Sus ojos, antes cargados de miedo, ahora irradiaban curiosidad y un afecto inmenso por ese humano que lo había salvado. Desde temprano, Seca lo entrenaba para ayudar con las ovejas y las vacas. Las tareas diarias de la granja eran muchas: en recoger huevos, revisar las cercas, arar una parte del campo, retirar las malas hierbas, proteger los cultivos de plagas y cuidar de los animales. La presencia de Thor se integró de forma natural. El perro corría de un lado a otro, vigilaba los alrededores, ahuyentaba a los predadores y siempre volvía al lado de su amo con un ladrido feliz. Cada día que pasaba, la complicidad entre ambos era más evidente. Entretanto, en momentos más oscuros, Seca regresaba en pensamiento a su trágica historia familiar. Recordaba a su joven esposa, Lucía, que murió de forma inesperada, dejando en su corazón un hueco que él había intentado llenar con trabajo y más trabajo. Su recuerdo lo asaltaba a veces en el atardecer, cuando el cielo se teñía de anaranjado y las sombras se alargaban sobre los campos. Esa soledad, a la que se había acostumbrado, dejó de ser tan dolorosa ahora que tenía a Thor que ella compañía. Calmaba su ánimo y llenaba la casa de vida. Cuando el perro descansaba a sus pies durante las noches frescas, Seca sentía una sensación de consuelo y gratitud que no recordaba haber experimentado desde la muerte de Lucía. Era como si la propia vida le hubiera obsequiado una segunda oportunidad para amar y ser amado. Aunque fuera a través de un ser de 4 patas, los meses siguieron su curso y las estaciones transcurrieron una tras otra. Con cada nueva siembra, Seca veía a Thor aprender nuevas habilidades: pastorear ovejas, reconocer los límites de la propiedad, ladrar cuando algún extraño se acercaba. El perro se convirtió en un guardián eficaz, pero también en un amigo en toda la extensión de la palabra. Podía percibir las emociones de Seca, acercándose en silencio cuando presentía tristeza o preocupación en la mirada de su amo. A veces, Seca acariciaba las orejas erectas de Thor y le contaba breves historias del pasado, como si hablara con un amigo humano. Eran palabras suaves, cargadas de nostalgia, que encontraban eco en el ladrido apacible del fiel compañero. En una de aquellas tardes, con el sol cayendo tras la línea del horizonte y los grillos anunciando la llegada de la noche, Seca se sentó junto a Thor, debajo de un gran árbol que se erguía solitario, en medio de un prado que pertenecía a la familia desde hacía 3 generaciones. Desde esa posición, podía verse gran parte de la fazenda
y las siluetas de las vacas y ovejas que se disponían a descansar. El cielo se pintaba de dorados y rosados, y una ligera brisa removía las hojas del árbol. Seca, con la voz baja y mirada melancólica, comenzó a hablarle a Thor de sus recuerdos más dolorosos, aun cuando Lucía murió. Pensé que nunca volvería a amar nada más en este mundo. El dolor era muy grande. Me quedé solo con esta tierra y durante un tiempo sentí que me ahogaba en la soledad. Pero entonces llegaste tú, Thor, un perro abandonado en medio de la nada. Y fue como si tú también hubieras llegado para rescatarme a mí, no solo yo a ti. El perro, inclinado, apoyó el hocico en la pierna de Seca, y éste acarició su cabeza con ternura. Un silencio se extendió, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio pleno, compartido, una comunión de dos seres que se comprendían, sin necesidad de palabras. Con el paso de los años, Thor se consolidó como un perro adulto Deeport, imponente, mandíbulas fuertes y un ladrido profundo, capaz de hacer temblar a cualquiera que osara rumiar en la paz de la granja con intenciones malas. Y sin embargo, con Seca seguía siendo aquel cachorro cariñoso y agradecido ante toda esa cotidianidad de trabajo. Siembra, cosecha y convivencia en la soledad del campo parecía inquebrantable, hasta que un día, después de un duro día de trabajo, Seca regresó a su casa y se encontró con algo completamente inesperado. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando Seca, sentado en su tractor desvencijado, terminaba de revisar un terreno en el que planeaba cultivar algunos vegetales para el consumo propio. Thor, como de costumbre, corría libre por la propiedad, pendiente de los animales o bebiendo agua de algún arroyo. Al acercarse a la casa, Seca notó la presencia de varios autos negros estacionados cerca de su entrada. Hombres de traje y corbata se habían atrevido a entrar en el territorio que siempre había sido un refugio para él y para su perro. De inmediato, el corazón de Seca comenzó a latir con fuerza. Detuvo el tractor y caminó hacia esos extraños. Con Coachella, un hombre de cabello engominado y mirada burlona, de mediana estatura y porte elegante, se adelantó con un aire altanero. Más tarde sabría que su nombre era Rodrigo Alencar, un empresario adinerado que tenía los ojos puestos en tierras de gente humilde, como Seca, buscando oportunidades de negocios que, por lo general, implicaban la expulsión de los propietarios. Oregon, lo que más llamaba la atención, era la expresión de desdén con la que esos hombres miraban a Seca, como si fuera menos que nada, como si sus ropas manchadas de tierra y sudor no valieran ni un saludo educado. «¿Usted es el dueño de esta propiedad?», preguntó Rodrigo con una sonrisa ladeada. Seca afirmó con la cabeza, sin mediar palabra. «Caray, esperaba algo distinto», continuó el hombre. «Esperaba a alguien con un poco más de presencia. Ya sabe, atuendo acorde con todo este terreno, que, a mi parecer, está siendo desaprovechado». Seca sintió un ardor en el pecho, pero se esforzó en mantener la calma. Explicó, con voz baja y firme, que esa tierra era su vida, que la había heredado de su familia, y que estaba muy lejos de estar desperdiciada. A los hombres rieron con soberbia. Uno de ellos murmuró algo sobre la mala suerte de invertir en un lugar donde el dueño no sabe ni cómo vender. Ante los desplantes, Seca se inclinó ligeramente, tratando de mantener un tono diplomático. «Disculpen, pero esta facenda no está en venta. ¿Podría saber, por favor, qué asuntos los traen por aquí?» Rodrigo tomó la palabra con la misma altivez de antes. Explicó que estaban interesados en comprar grandes extensiones de terreno por la zona para desarrollar un proyecto comercial, desde cultivos intensivos hasta la construcción de almacenes y condominios, todo para modernizar la región. No obstante, en su retórica dejó claro que consideraba la propiedad de Seca un simple pedazo de tierra rural que no valía lo suficiente. Uno de los hombres de traje, con un sobre en mano, se lo acercó a Seca, intentando convencerlo de que lo abriera para ver la propuesta de compra. Seca se negó a abrir el sobre. Su mirada, antes serena, ahora transmitía indignación. Una y otra vez repitió que la tierra no se vendía, que era su hogar, su legado, y que nadie tenía derecho a despojarlo de eso. Las risas de los hombres retumbaron en sus oídos como golpes en el pecho. Entonces, Rodrigo, cambiando bruscamente su actitud burlona por una fría y peligrosa, sacó un arma de su chaqueta y apuntó a Seca con firmeza. «Ya me cansé de jugar», dijo con un tono tan gélido que helaría la sangre de cualquiera. «Entremos a la casa. Vamos a discutirlo de otra manera». Los otros hombres, que hasta ese momento solo habían sonreído, dejaron ver gestos más amenazantes. Uno de ellos tomó a Seca por la espalda, retorciéndole el brazo. La situación se transformó en un escenario dantesco. Los hombres
Empujaron a Seca contra la pared, lo amarraron a una de las viejas sillas y comenzaron a golpearlo en primero puñetazos en el estómago, tan fuertes que le cortaban el aliento. Luego bofetadas y patadas que lo dejaron aturdido, al borde del desmayo. Maestros lo golpeaban, se burlaban de su apariencia, de su condición, de su valor como ser humano. Lo trataban como si fuera un insecto, una molestia en su camino. Con nosotros no se juega, escupió uno de los hombres. Esta tierra es un diamante en bruto, y tú, un simple campesino que no sabe aprovecharla. Solo dinos, ¿qué venderás?, exigía otro, apretando los nudillos contra la mandíbula de Seca, o tendremos que terminar el asunto de la forma más difícil. Seca, con la boca ensangrentada y los ojos entrecerrados por la hinchazón, mantenía en su interior un atisbo. Jaden pensó en su abuelo, en Lucía, en Thor. Recordó los atardeceres, la tierra fresca entre sus dedos, el aroma de las flores silvestres que crecían libres en la facenda, y con un hilo de voz, en medio de los espasmos de dolor, repetía: «Ah, no, se venda en la rabia de los hombres». Iba en aumento. Rodrigo observaba la escena con aparente desinterés, como si todo fuera un mero trámite. Agotado, Seca se dejó caer sobre la silla, sintiendo como la cabeza le palpitaba por los golpes recibidos. Comenzó a pensar que de verdad ese podía ser su fin, que todo acabaría allí, en manos de quienes no tenían escrúpulos. No lamentaba su vida en sí, pues la consideraba sencilla y honrada, pero sentía una angustia profunda al pensar en Thor, sin saber dónde estaría ni cómo reaccionaría al descubrir a su amo muerto de pronto. Mientras uno de los hombres se preparaba para asestarle otro golpe, un ladrido ensordecedor retumbó en la casa. Fue un ladrido grave y potente que resonó en las paredes. Todos se giraron hacia la puerta y vieron a Thor, con la espalda erizada, los músculos tensos y los dientes al descubierto. Sus ojos brillaban con una furia inusual, una mezcla de instinto protector y amor puro hacia aquel hombre que siempre lo había cuidado. En un momento que pareció detener el tiempo, Thor saltó sobre el agresor más cercano, derribándolo con una fuerza que uno nunca habría imaginado. En un perro tan noble en la escena, se tornó caótica. Los hombres intentaron reaccionar, pero Thor mordió sin dudar, sujetando el brazo de uno de ellos y haciéndolo soltar la pistola. Aullidos de dolor invadieron el aire, y las patadas que intentaban sacarse de encima al pastor alemán no lograban detener su furia. Seca, con los ojos muy abiertos, apenas podía creer que aquel fiel compañero hubiera llegado justo a tiempo. Rodrigo, desconcertado, retrocedió para apuntar de nuevo su arma, pero Thor se abalanzó sobre él antes de que pudiera disparar. En la refriega, la pistola cayó al suelo, y uno de los hombres, el que aún mantenía cierto control, la recogió y apuntó de nuevo al perro. Sin embargo, Thor no se detenía. Su ladrido retumbaba como un trueno. La tensión se podía palpar. Seca, con las fuerzas mermadas, intentó soltarse de las cuerdas que lo apresaban. El sudor y la sangre se mezclaban en su cuerpo, y su visión se tornaba borrosa por los golpes. Recipe, con un movimiento torpe, logró zafarse lo suficiente para arrastrarse por el piso hacia donde estaba el teléfono. La casa, que siempre había sido un remanso de paz, era ahora un campo de batalla. Thor continuaba atacando y esquivando con la rabia de un animal que defiende al ser más querido, los hombres. Atemorizados ante semejante coraje canino, se tambaleaban, intentando mantener la compostura, pero la mayoría ya presentaba mordeduras y rasguños. Finalmente, Seca alcanzó el teléfono. Con dedos temblorosos, marcó el número de la policía local, se presentó como el dueño de la facenda y explicó, de forma atropellada, que unos hombres lo estaban agrediendo y que temía por su vida. La operadora, al oír el caos de fondo, comprendió la urgencia y aseguró que enviarían una patrulla de inmediato a Rodrigo. Herido y asustado, ordenó a sus hombres que buscaran una salida, pero en ese momento Thor les bloqueó el paso y se abalanzó sobre uno que pretendía correr hacia el exterior. El hombre cayó de bruces al suelo y, con un grito ahogado, dejó caer el arma que llevaba. El retumbar de un disparo resonó en las paredes, pero, por fortuna, la bala se estrelló contra el techo. Aquello sirvió para alterar aún más la tensión. Aún así, nadie consiguió escapar. Pocos minutos después, varios policías irrumpieron en la facenda. Seca, con la frente ensangrentada y apoyado en la pared, lo recibió con una mezcla de alivio y agotamiento. Cuando los agentes ingresaron en la casa, encontraron la escena del crimen en muebles volcados, trozos de tela ensangrentada,
los hombres tirados en el piso, heridos por las mordidas del perro y aturdidos por la resistencia inesperada de aquel granjero insignificante. Con celeridad y profesionalismo, redujeron a los agresores y requisaron las armas. Rodrigo intentó explicar, argumentando que había sido un gran malentendido, pero nadie le creyó. ¿Un malentendido?, murmuró uno de los agentes al ver las marcas de sangre en el rostro de Seca y en las patas de Thor. El oficial observó al empresario con una mezcla de desdén y rigor. Vamos, señor, creo que tendrá que contarnos eso con más detalle en la comisaría. Los hombres fueron esposados y conducidos a los patrulleros, mientras Seca permanecía sentado en el suelo, incapaz de mantenerse en pie por sus propias fuerzas. Thor se acercó a su amo y, con la lengua afuera, comenzó a lamerle el rostro con suavidad, como si quisiera limpiarle las heridas y a la vez curar el dolor emocional que lo consumía. Seca, sintiendo la calidez y la fidelidad de ese animal, rompió en llanto, un llanto silencioso que fluía por los ojos y parecía liberar todo el miedo y la furia acumulada en esos momentos de humillación y violencia. A la policía se encargó de tomar declaraciones. Uno de los oficiales llamó a una ambulancia. Seca, con la mirada perdida en el horizonte, dejó que lo atendieran. Lo examinaron, vendaron sus heridas y le administraron medicamentos para el dolor. Thor no se separó de su lado en ningún instante, observando a los enfermeros y a los oficiales con una expresión de alerta, como si se negara a que alguien volviera a lastimar a su amo. Hubo un momento en que el paramédico intentó mover a Thor para examinar con más comodidad a Seca, pero el perro solo se echó a un lado cuando Seca le habló con palabras tranquilizadoras. Los días siguientes fueron caóticos. Seca tuvo que presentar denuncias, testificar contra Rodrigo y sus hombres, dar explicaciones a las autoridades. Se descubrió que los agresores eran parte de una gran corporación que había estado comprando tierras a bajo precio, a menudo de forma ilegal o manipulando a los propietarios con tácticas de intimidación. La historia de Seca se volvió un símbolo de la resistencia humilde frente a la avaricia. Varios habitantes de la región se acercaron a él para brindarle apoyo, compartiendo historias similares de amenazas, y a pesar del dolor y las lesiones, Seca sentía una inmensa gratitud. A la ayuda de Thor había sido determinante. A las marcas físicas de la agresión tardaron un tiempo en sanar: hematomas en el rostro, costillas doloridas, pasos vacilantes. Sin embargo, la herida emocional de haber sido tratado como un animal no se disiparía tan rápido. Pero esa misma sensación de ultraje se transformó en una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Comprendió que no solo luchaba por su propia dignidad, sino por la memoria de su abuelo, el recuerdo de su esposa y el futuro de los que vendrían después. Y, en esos momentos difíciles, cuando el anochecer lo envolvía y el dolor le impedía dormir, sentía la presencia de Thor al lado de su cama, protegiéndolo, velando su recuperación. Finalmente, después de varios días y con el apoyo legal de algunos vecinos y amigos que aparecieron para respaldarlo, Seca logró demostrar la inocencia de su proceder y la culpabilidad de los invasores. Rodrigo enfrentó cargos por allanamiento, agresión y porte ilegal de armas, y sus capangas también debieron responder ante la justicia. Con la amenaza momentáneamente contenida, Seca pudo retomar la rutina en la fazenda, aunque ahora con una conciencia más aguda de los peligros que rondan a quienes son vistos como débiles por no encajar en los estándares de poder y riqueza. Mientras el sol, un día más, descendía detrás de las colinas, la vida parecía retomar un rumbo más sereno. Seca, con la cara aún marcada por algunos moretones, salió a pasear con Thor por los mismos campos que habían sido testigos de su dolor y su valentía. Sus pasos eran más pausados, pero su determinación había crecido. Sage tuvo Bio, gran árbol, el mismo donde, en ocasiones pasadas, se había sentado con Thor para recordar. Se dejó caer en la hierba, sintiendo la tierra húmeda en contacto con su cuerpo. Y Thor se echó junto a él con esa tranquilidad que solo un perro fiel puede transmitir. El cielo se tiñó de naranja y rojo, dejando la intensidad de la jornada que terminaba. Seca se limpió una lágrima que se escapaba de su ojo izquierdo y acarició la cabeza de Thor, que reposaba en su regazo. El perro lo miró con una devoción silenciosa, reconociendo, seguramente, que sin él las cosas habrían sido muy distintas. Había una hermandad inquebrantable, forjada en momentos de vida o muerte, que nadie podría romper. Las hojas del árbol se mecían con el viento suave, creando un murmullo casi musical. A lo lejos,
El canto de los grillos anunciaba la llegada de la noche. Seca se quedó contemplando el horizonte, recordando la frase que tantas veces había escuchado de su abuelo An. La tierra es el corazón de uno, y uno es el corazón de la tierra. Reflexionó sobre cómo sus raíces, su historia y su lucha se entrelazaban con la vida de Thor, aquel cachorro abandonado que él había salvado y que, en un giro poético, terminó salvándole a la lealtad. No se compra, se conquista, murmuró, casi en un susurro, que el viento pareció cargar con delicadeza. Thor alzó las orejas, como si entendiera cada palabra. Su cola se movió lentamente, reflejando la paz que sentía en compañía de Sekan. Fue en ese momento cuando el sol desapareció, definitivamente tras las colinas, y la penumbra se extendió, cubriendo con su manto la fazenda entera. Seca sintió un peso dulce en el pecho, una extraña mezcla de alivio y esperanza. Sabía que no podía bajar la guardia, que seguir enfrentaría más obstáculos en el futuro, pero también comprendía que, mientras tuviera la fuerza de la tierra corriendo por sus venas y el amor incondicional de Thor a su lado, sería capaz de resistir cualquier tempestad. Su vida, marcada por tragedias y retos, ahora se alzaba como un testimonio de perseverancia. Una nueva luz alumbraba su camino, la luz que brotaba de la valentía y la amistad genuina. Pensó que, así como la tierra florecía tras la lluvia, él había renacido a partir del dolor y la soledad, sostenido por el ladrido firme de su perro y la memoria inmortal de quienes lo precedieron. Y esa noche, mientras retornaba con Thor a la casa humilde, con la luz de la luna iluminando su sendero, se prometió a sí mismo que protegería aquella fazenda y a todos sus seres queridos con la misma fiereza con que Thor lo había protegido. A Elan, cuando llegó a la puerta, se giró para contemplar la silueta oscura de la propiedad, escuchando el soplo del viento entre los árboles. De la cocina venía el olor del café que se calentaba sobre la estufa. Seca sonrió, sintiendo una ternura inusitada en el pecho. Se acercó a Thor y con una palmada amistosa le habló. Vamos, muchacho, esta tierra es tu hogar tanto como el mío. Y así entraron juntos, hombre y perro, a la calidez de un hogar sencillo, pero lleno de dignidad, con la certeza de que la vida podía ser dura, pero siempre habría corazón y coraje para enfrentarla. Aquella imagen, con Seca y Thor desapareciendo dentro de la casa, quedó grabada en la memoria de quienes alguna vez oyeron hablar de la fazenda del hombre humilde y su pastor alemán, donde un día resonó un rugido leal que cambió el rumbo de la historia, con el sol poniéndose cada tarde y la tierra respirando su eterno latido. Aquella frase seguía flotando en el ambiente. La lealtad no se compra, se conquista.